Pero para charlar de estos, digamos, estos episodios, lo que viene sucediendo en Medio Oriente y en otros lugares, estamos en comunicación con Cristian Lamesa. Él es analista internacional, analista geopolítico y tiene la amabilidad de charlar con nosotros. Cristian, buenos días. Pamela Molina, Marcelo Martínez te saludan. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días para ustedes también. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo sigue, ¿no?, este conflicto que se viene desarrollando y que lleva mucho tiempo, ¿no?, pero que en febrero de este año, digamos, se incrementaron las hostilidades y bueno, con estos actores que parece ser que a alguno no le conviene, ¿no?, alcanzar la paz? ¿Cómo está la situación? Sí, he escuchado, Marcelo, tu introducción y más que no interesarle alcanzar la paz, a Israel lo que le interesa es un conflicto prácticamente perpetuo, por lo menos hasta que ellos consigan aparentemente ciertos planes que sean que tienen por delante, que tienen programados. Quizás el más miserable de ellos es garantizar la impunidad de Netanyahu frente a las causas judiciales que lo persiguen en el mismo Israel por temas de corrupción, etcétera. Ahí es cuando vemos cómo el acto terrorista de Hamas de octubre de 2023 fue absolutamente funcional a todos los intereses de Netanyahu, sin vislumbrarse un objetivo estratégico para esos ataques. Pero bueno, eso daría largo para desarrollarlo, pero sí eso, o sea, de ahí nace un poco la agresión actual a Irán por parte de Israel y por parte de Estados Unidos, un Estados Unidos que había planteado cambiar su cara, no involucrarse más en guerras que le son ajenas y dedicarse más al bienestar de su propio país, y ese mandato, a través o motivado por la extorsión de Netanyahu, lo rompió completamente Donald Trump, introduciéndose en una guerra que evidentemente ya le está costando mucho salir y que aparte dejó al desnudo la debilidad militar, aunque esto parezca increíble, la debilidad militar de Estados Unidos. Es verdad, y el gasto, ¿no?, que también insume, y cómo va inyectando, ¿no?, dólares en lo que son los recursos de defensa, y esto que también al promedio del estadounidense le termina haciendo ruido, ¿no?, más allá de que ellos son una comunidad o una sociedad que vive también de este tipo de conflictos, pero indudablemente que al promedio de la sociedad o por lo menos le da la espalda. Sí, igualmente vos fijate, Marcelo, yo creo que lo que pasa es que evidentemente Estados Unidos hoy está representada por es una sociedad absolutamente dividida, muy polarizada, que algunos la caracterizan, yo me incluyo, como una sociedad tal vez al borde de una guerra civil. Claro. Pero en gran medida parte de ese malestar lo representa justamente esto que vos marcabas, ¿no? Ser una sociedad que está en una situación de quebranto muy grande, lo que hace 50, 60, 70 años era el sueño americano, hoy es la pesadilla americana, hoy prácticamente es una quimera para cualquier joven o no tan joven estadounidense pensar en tener su casa propia. Claro. La clase trabajadora está en una situación de quebranto enorme, la clase media también, siendo que esto era justamente los emblemas del sueño americano. Y todo esto debido a esa política que se hizo en favor de las corporaciones, desindustrializar, aprovecharse de la mano de obra barata de otros países, pero generando un país con megacorporaciones muchas veces millonarias y una sociedad empobrecida. Un país grande con una sociedad pobre evidentemente termina no siendo un país grande, sino más bien todo lo contrario. Y eso es con lo que se encuentra Donald Trump. Y en ese sentido yo creo que la sociedad estadounidense está pidiendo una salida, por eso lo llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, porque el discurso del republicano era el de volver a hacer a Estados Unidos grande otra vez, claro. Pero lo está defraudando. Claro. Y ahí vemos la reacción de
referentes y comunicadores estadounidenses como Tucker Carlson, como la ex congresista Marjorie Taylor Greene y muchos otros exponentes que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca y que hoy se muestran absolutamente opositores a esta aventura alocada en Irán y a todos los dislates que de repente a partir de comienzos de este año empezó a hacer Donald Trump de forma bastante desembosada. Está bien, derivamos en Estados Unidos porque creo que bueno es un factor fundamental en esto, digo, y también agregar y mencionar de cara a lo que viene, ¿no? Porque dentro de unos meses ya van a tener elecciones de medio término, pero también el claro ataque del gobierno de Estados Unidos a la prensa es algo que está preocupando muchísimo a toda la comunidad, porque bueno, se caracterizan por ser, ¿no? Por tener una prensa bastante independiente, más allá de los medios que son afines, ¿no? A los poderes de turno, eso sin duda sucede, pero hay ataques que preocupan en general, más que nada a esa libertad de prensa, y me parece que eso también puede atentar un poco a la imagen de Donald Trump, ¿no? Es un conjunto de situaciones, ¿no? que generan quizás el descontento de la sociedad. Pero particularmente en este conflicto, bueno, tenemos que hablar de Israel y también de su postura respecto, por ejemplo, de la Franja de Gaza, porque hablamos mucho de Hormuz porque creo que tiene una connotación importante en relación a lo que significa a nivel mundial por lo que sucede, ¿no? A través del estrecho, ¿no? Por la comercialización principalmente de petróleo, pero me preocupa, por ejemplo, personajes como el de Ben Gvir, no sé si vos que tenés para decir, ¿no? En respecto de esto, que ya no lo esconde, ¿no? En relación a cómo proceder en Franja de Gaza y la poca empatía, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, para con la gente que vive por ahí, ¿no? Mira, de Ben Gvir lo que te puedo decir, que es el ministro de Seguridad israelí, sí. Primero, y disculpame por el francés, que es una rata inmunda, que es un criminal y un asesino, y que lo peor es que lo dice de forma totalmente descarada y sin la más mínima vergüenza. Recordemos que este personaje tenebroso es el que brindó con champagne cuando en la Knesset, que sería el parlamento israelí, se promulgó una ley que habilitaba la pena de muerte para los condenados por terrorismo, pero selectivamente que fueran palestinos. O sea, un condenado por terrorismo israelí de religión judía queda exento de esto. O sea, es las leyes de Nuremberg llevadas a cabo en Israel. Bueno, este personaje tenebroso brindó con champagne cuando se promulgó eso. A los pocos días, y lo digo porque esto también marca un poco el perfil psicológico, ¿no? De la gente que está gobernando Israel. A los pocos días fue su cumpleaños número 50, que hay que decir que está bastante estropeado por tener 50 años, y su esposa le regaló una torta de cumpleaños que estaba coronada por una horca dorada, o sea, el instrumento para... porque la pena de muerte sería por ahorcamiento en Israel. Claro, lo que propone, claro. Exacto, claro. Entonces, vos fíjate, no, eso ya está promulgado, ya es ley, aunque parezca una salvajada y una cosa abominable. Pero bueno, y se sacaron fotos al lado de la horca muy, muy felices y sonrientes. Entonces, de esa gente estamos hablando, de gente... Y este es uno de tantos. Está también Israel Katz, el ministro de Defensa, que dijo que por cada madre israelí que llorase un hijo muerto iban a haber 1000 mujeres libanesas llorando, una cosa medio bíblica, ¿viste? Parece que nos quieren llevar a tiempos bastante oscuros del Antiguo Testamento, con esos delirios mesiánicos que tienen. Está el otro, Smotrich, el ministro de Finanzas, que es un apañador de los... colonos que hacen atrocidades contra los civiles en Cisjordania, robándoles sus tierras, quemándoles sus casas, quemándoles sus negocios y matándolos. Lo que le hacían en Polonia, por ejemplo, a los judíos, los antisemitas antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, fíjate, aprendieron de sus verdugos, desgraciadamente. Y eso es terriblemente triste, porque en algún momento de la historia el pueblo judío fue un pueblo humanista, un pueblo que en algún sentido iluminó a la humanidad, y hoy la élite gobernante de Israel
hace absolutamente todo lo contrario y sigue las fórmulas de sus verdugos. Así que desgraciadamente el pueblo palestino está totalmente librado a su suerte, desamparado por el mundo, desamparado por Occidente, más allá de tipos que hacen una actuación, porque para mí lo que hace Pedro Sánchez, el presidente español, es una actuación, porque siguen teniendo contratos de venta de material bélico con Israel, entonces es una cosa absolutamente hipócrita, y más allá de algunos países de la mayoría global que levantan su voz de protesta, o el mismo Israel que tiene el mismo Irán que tiene una posición muy firme respecto al tema palestino, incluso dentro del mundo árabe y musulmán es bastante cuestionable la política que llevan en pro de la gente de Palestina y en contra del genocidio israelí. Sí, sumar a lo que pasa en Líbano, ¿no? También más de 4.300 muertos, ¿no? En estas ofensivas es la verdad que más que lamentable. Y preguntarte por Irán también en todo este conflicto, porque uno entiende que va a ir hasta las últimas consecuencias defendiendo, ¿no? lo suyo, ¿no? En contra de quien ataque a su soberanía y a todo lo que implica, ¿no? Da la sensación de que esto que en un momento parecía que no iba a durar mucho, porque estamos hablando de las mayores potencias, si quieren, bélicas a nivel mundial, Estados Unidos e Israel, sin embargo, Irán se planta y, bueno, según los últimos también comunicados, no va a claudicar hasta que no derrote de manera completa a Estados Unidos y ante quien sea, ¿no? Sí, que aparte, Marcelo, hay que tener en cuenta que Irán tiene una ventaja enorme. Si no la derrotan, triunfa. O sea, es así de sencillo. Claro, o sea, es como en el ambiente futbolero. Gana o empate. Tal cual. Le va bien, ¿entendés? En cambio, los otros tienen que ganar o ganar. Y está visto que no pueden ganar. No hay forma. No hay forma porque tendrían que poner botas en el terreno. Sería algo que costaría cientos de miles de vidas estadounidenses. Israel no le dé el cuero para hacerlo, salvo que apelen a armas nucleares, pero eso ya sería cruzar una línea roja que no, o sea, creo que son capaces, pero no sé si se atreverían, porque ya ahí sería, yo quiero suponer que todo el mundo civilizado ahí sí reaccionaría, claro, ahí reaccionaría todo, claro. Exacto, pero Irán tiene esa ventaja y aparte el tema, frente a Joe Biden, a los guerreristas del Partido Demócrata y todo, yo sinceramente no fui el único, o sea, recién nombraba a Tucker Carlson, pero sinceramente tenía algunas expectativas positivas con Donald Trump respecto de estos temas. Y evidentemente Donald Trump finalmente se dejó arrastrar por el ala que estaría representada por Marco Rubio dentro de su gabinete, y por el lobby judeo estadounidense. Pero aparte tiene otra desventaja muy grande, que Donald Trump es estadounidense. Y acá yo no lo digo como una cuestión de prejuicio, sino lo digo como una descripción lógica quizás, claro. Es que los estadounidenses en líneas generales son bastante ignorantes, y aparte tienen la soberbia que tiene el occidental en general y el anglosajón en particular, que es no solo ser soberbio, sino desconocer la psicología de otros pueblos. Y vos, si querés dominar a otro pueblo, por lo menos tenés que conocerlo para saber cómo va a actuar. Y ellos no tratan de pensar cómo piensa un ruso, cómo piensa un chino, cómo piensa un iraní. Y a Donald Trump le vendieron la ficción de que matando al líder supremo, Ali Khamenei, iba a haber una revuelta, iba a haber un golpe de Estado, y esto iba a ser, como digo yo, respetuosamente, pero un paseo por Caracas. Y la verdad es que eso es desconocer a una civilización de 6.000 años de antigüedad, un pueblo que tiene unas características que se le dan su historia y su religión, la rama chiita del Islam, que los hace la parte más tolerante dentro del Islam. Esto la gente lo desconoce, pero esto hay que decirlo porque es cierto. Es la rama más tolerante dentro del Islam, los chiitas, y también por eso mismo son más o menos 10-12% de la población musulmana,
han sufrido persecuciones atroces, Claro. Generalmente llevadas a cabo por sunitas, ¿no? Por la jerarquía, siempre Sí, esto sí. lo hacen las élites. Entonces, esto les ha dado un rasgo que es entender el martirio casi como una bendición. Entonces, ellos están dispuestos a morir Claro. por su país, por sus creencias, por su patria, por su fe. No los asusta. O sea, a Ali Khamenei, el funeral fue el más grande de la historia de la humanidad. Se dice que algo de 30 millones de personas Es una locura, claro. pasaron. Claro. Y a Ali Khamenei, un hombre de más de 80 años, ya con su salud quebrantada, le hicieron un favor porque lo martirizaron, lo llevaron a la jerarquía casi de santo. Entonces, Irán tiene esa ventaja, no lo van a poder dominar, va a ser imposible. Nunca dejó de existir a lo largo de 6.000 años, siendo el imperio persa, siendo Irán. Entonces, imagínate, Marcelo, a lo que se enfrenta, yo creo que si Donald Trump hubiese escuchado 10 minutos a alguien sensato y él mismo hubiese tratado de ser sensato, hubiese dicho, no, Bibi, anda vos solo, yo te miro desde acá. Claro, te lo llevo a algo más práctico, Cristian, sí, que googleé un poquitito de historia persia, lo que significaba, ¿no? Persa, el imperio persa, y tratar de traspolar lo que puede llegar a ver en cuanto a esa herencia, ¿no? De un pueblo, claro, y más acá, teniendo el caso de Vietnam, por ejemplo. Claro, ¿no? bueno, Vietnam, otro pueblo milenario que no lo tuvieron en cuenta, pero perdóname que te corté y ahora te sigo escuchando, pero a eso me refería yo cuando decía lo de la soberbia. Claro. Porque ellos no solo que no lo saben, sino que creen que ni siquiera necesitan saberlo. Entonces, ¿para qué googlearlo? Exacto. A estos que están allá rodeados de camellos y arena? En 2 minutos le tiramos 4 Tomahawk y ya está. Claro, es verdad. Sí, no, te entendí, por eso digo, todavía mucho más fácil en una historia relativamente reciente, y haber sufrido lo que sufrió y lo que sigue padeciendo, porque hay heridas que continúan abiertas, ¿no? en el pueblo estadounidense por lo que es Vietnam, y de hecho hasta a niveles cinematográficos te lo hacen ver en cada película que ellos, ¿no? pusieron al aire, ¿no? en esos héroes que quisieron tener cuando la historia fue diferente, pero bueno, llama la atención, pero es como vos decís, también creo que un Donald Trump un poco más que arrogante, pero un poco también su edad, ¿no? Vencido por otras situaciones, y ya nos metemos quizás en otros aspectos, ¿no? Lo que significa también, lo que se habla poco, ¿no? Con esto del caso Epstein, ¿no? Y hay muchas cuestiones ahí por detrás que todo, ¿no? Empieza a vincular, y uno de ahí empieza a entender cómo funciona, ¿no? Estas élites que normalmente son las que dominan el mundo, ¿no? Porque es así, esto es así. Sí, totalmente. A ver, yo creo que a contrapelo de lo que podría creer la mayoría, el cargo de presidente de los Estados Unidos, como dijo algún empresario argentino, es un cargo menor. Claro. Yo creo que es de los personajes menos poderosos. O sea, si nosotros ponemos un ranking de poderosos a nivel mundial, y en ningún caso ostentan la totalidad del poder, pero hombre poderoso, podemos hablar de Vladimir Putin, de Xi Jinping, claro, y algo más. Bueno, yo creo que el ayatolá en Irán ostenta, pero muy compartido con la Guardia Revolucionaria. Pero en Estados Unidos el presidente, a ver, se sabe que la CIA, por ejemplo, la CIA es prácticamente autónoma, claro. debería Sí. responder al presidente de los Estados Unidos, pero es prácticamente autónoma. Muchísimas operaciones las ha hecho por cuenta propia. Es más, hay muchas teorías que a mí me parecen muy confiables acerca de que, por ejemplo, el asesinato del general Soleimani, el famoso general iraní, que fue sobre el final del primer mandato de Donald Trump, es una operación que hace la CIA en absoluto desconocimiento de Donald Trump, que después Trump se hace cargo, porque es la disyuntiva de decir que la CIA se cortó sola, mostrándose un débil, inepto, tal cual. Claro, o hacerse cargo, pero no tenía ningún sentido que Donald Trump hiciera ese ataque en ese contexto, en ese momento. Y así, bueno, muchísimas, pero bueno, entonces el estado profundo, de verdad, no es una teoría conspiranoica, hay un estado profundo, y
y en Estados Unidos, bueno, a ver, habría que ver, Marcelo, esto lo dejamos flotando en el ambiente, cuál es el futuro de Vance, de J.D. Vance, porque claro. Es un personaje que a mí me parece bastante interesante, es un personaje que ya su enfrentamiento con el Estado de Israel es abierto y manifiesto, y viste muy joven como era Kennedy, no sé si... Sí, es verdad, se puede trazar un paralelismo, tenés razón, y que tenga quizás un poder propio de cara a lo que puede venir después, es real, es un buen análisis ese que marcas. Y que termine como Kennedy también, porque dicen, hay quienes afirman que Kennedy se oponía fervientemente a que Israel tuviese armas nucleares en las postrimerías de su vida, y sabemos que lo de Oswald y todo eso quedó bastante poco claro. A ver, yo creo que no descarto que algo así se pudiese repetir. Qué bárbaro, mirá a dónde lleva todo, ¿no? Cristian, es muy interesante siempre charlar con vos y agradecidos por tu tiempo, un abrazo grande. Un abrazo a ustedes. Abrazo. Cristian Lamesa, analista político internacional, básicamente hablando del conflicto de Medio Oriente con lo que implica y todas las ramificaciones, y la verdad que no podés terminar nunca de entender y de hablar porque el tema dispara para